Teníamos ya nuestro login y nuestro logout, pero habíamos agregado nuestro token, etcétera. Pero todo esto solo se realiza en el proceso de inicio de sesión. Una vez que se ha iniciado sesión, aún no hemos creado cómo proteger, por ejemplo, el viewset que teníamos para productos. Este que tenemos aquí de Product Viewset, para que nos puedan registrar los productos o para que puedan acceder al listado de las demás características que tiene o endpoints que tenemos dentro de nuestro sistema o de nuestra API. Entonces, ¿cómo podemos realizar esto? Les hago recordar que estamos utilizando AuToken, que viene incluido dentro de REST Framework, para poder explicarles cómo es el proceso que se realiza por detrás de algunas librerías, etcétera, que pueden encontrar, que hacen todo de forma automática, pero no entendemos muy bien cómo es el proceso, así que por eso es que estamos explicando todo esto. Entonces, ¿cómo yo puedo crearme algo que me pueda verificar el token, etcétera, y yo pueda definirlo dentro de mis clases, dentro de mis viewsets y poder utilizarlos para proteger todo esto? Para llegar a ello, lo que se aplica es una herencia. Podemos crearnos una clase que maneje todo este sistema y aplicarla directamente a nuestro viewset. Y al aplicarle esta herencia, pues podemos hacerlo sin ningún problema. Y podemos obtener como tal que cada vez que nos envíen la petición, lo que él haga simplemente sea una validación del token, y si es que lo tiene, pues lo deja pasar, si no, no, algo muy parecido a lo que hacíamos en el login o en el logout. Pero para llegar a ese punto, antes de ello vamos a definir algo muy importante que siempre vamos a ver dentro de una autenticación por token o de JSON Web Token, que es añadirle un tiempo de expiración a nuestro token que hemos creado, un token común y corriente. Entonces, ¿cómo yo le puedo añadir una expiración? Para explicarles todo esto, yo voy a irme aquí al código fuente de Django REST Framework y voy a explicarles que existe una clase llamada authentication.py dentro del framework, y en esta clase es donde provee las políticas de autenticación, como lo indica un comentario al inicio de todo el archivo. Si van bajando, aquí vemos que hay Base Authentication, CRF Check, etcétera, Get Authentication Header, que esto de aquí va. ¿Cuál es la importancia de este método? Que retorna la autorización que vaya dentro del header, es decir, cuando nosotros incluimos un token podemos utilizar autorización o añadir esta palabra dentro del header y ahí meter, por ejemplo, el token. Y simplemente, si no colocamos el token, podemos colocar en este caso el usuario, por ejemplo, y lo podemos obtener. Van a ver que en un momento lo vamos a utilizar en algún momento de la explicación. Pero lo que quiero que entiendan es que aquí está listado todo lo que tiene las políticas de seguridad o de autenticación que tiene definidas el framework. Y también les quería mostrar de que, como ven, el framework está comentado, el código fuente. A pesar de que el nombre dice Base Authentication, aquí ellos especifican qué es lo que hace, para qué se utiliza, etc. Entonces, aquí vemos que hay una clase que se llama Basic Authentication y explica para qué sirve, realiza una serie de secuencias, etc. Pero lo que yo quiero explicarles, aquí está, por ejemplo, de las sesiones. Lo que quiero explicarles es que existe una clase que se llama Token Authentication. Esta clase Token Authentication lo que hace es la autenticación basada en un token simple, que es lo que estamos utilizando, para poder encapsularla con otras cosas como son las sesiones, como son el propio usuario, etc. Y aquí nos especifica que cuando hagamos la petición, cuando un cliente desea la autenticación por token, es decir, enviarnos el token para autenticarse, tiene que colocar authorization en el header de la petición HTTP y colocar token, espacio y en nuestro token. Un ejemplo sería el que coloca aquí. De esta forma nosotros colocaríamos la petición para enviar nuestro token, y esto lo vamos a ver en un momento. Esto de aquí yo lo colocaría, por ejemplo, en mi Postman de la siguiente manera. Yo iría en este caso a headers y aquí yo podría colocarle lo siguiente.
Si coloco y escribo authorization, aquí me aparece ya la opción y aquí tendré que colocar token, espacio y el token como tal como lo especifica la documentación. Aquí sería token con mayúscula, espacio y el nombre, en este caso el token. Y a través de nuestro backend podemos obtener el token a través de esta key del header. Entonces ese es un mecanismo de cómo está funcionando que lo vamos a ir viendo. Ahora lo que quería mencionar es que este token authentication nos dice que tiene definido un modelo que está vacío y que lo que hace es que si está en none, si no se define, porque a fin de cuentas esto es una clase, pues trae el token por defecto del mismo framework y retorna ese valor. Pero lo que más importa de esta clase es que realiza dos procesos. Un proceso que se llama authenticate y un proceso que se llama authenticate credential. Authenticate lo que hace es simplemente traernos la autorización del header. Esta autorización del header, que si podemos ver aquí, es esto de aquí, que lo que hace es traernos el HTTP authorization que viene en el header, en la cabecera. Es decir, lo que le hemos puesto aquí, esto que nos especifica cómo tenemos que enviar el token, eso lo está obteniendo. Authorization y token. Está obteniendo esa cabecera. Y al obtener esa cabecera, donde estamos acá. Lo que él hace es buscarnos el usuario, porque él trata de encontrarnos el usuario dentro de esa cabecera. Si es que lo encuentra o no lo encuentra, va a depender, pero si es que lo encuentra, lo que va a hacer es traernos el token como tal que viene en la petición, lo decodifica y ese token lo va a mandar al siguiente método que se llama Authenticate Credentials. Este método Authenticate Credentials lo que hace es definirnos un modelo que trae el modelo que tiene la clase, que básicamente es token, que es este método de aquí. Trae nuestro modelo y lo que hace es traernos el usuario asociado a ese token. Utilizan Select Related para optimizar la consulta de forma correcta porque están trayendo a una selección relativa, es decir, a una clave, a una instancia foránea, porque es una relación foránea, no es la misma. Por eso utilizan Select Related. Y traen nuestro token y aquí, bueno, le hacen un tree para validar, ya que si no existe, la excepción es de tipo model. No existe. La excepción es falla de autenticación y aquí te colocan el mensaje token inválido. Y aquí te dice si el usuario no está activo, pues dice usuario inactivo o eliminado. ¿Por qué? Porque es la validación que habíamos hecho nosotros, que si el usuario estaba inactivo, no tenemos por qué permitirle iniciar sesión. Y aquí lo está realizando. Y al final retorna el usuario y el token. Entonces, ¿por qué les he explicado todo esto? Porque este es el proceso normal que realiza Token Authentication de Django REST Framework. Pero si yo quiero incluirle un tiempo de expiración, ¿cómo lo hago? Lo que yo voy a hacer es sobreescribirme el método Authenticate Credentials. Este es el método que yo me voy a sobreescribir. Por lo tanto, tendría que crearme una clase que herede de Token Authentication para poder sobreescribirme este método y aquí dentro de este método agregarle que verifique si el token ha expirado o no ha expirado de acuerdo al tiempo que tenga de expiración. Por eso he hecho toda esta introducción de por qué, de cómo tiene definido el código fuente, etc. Espero que les haya quedado claro y que tengan la costumbre o le comience a inculcar esta costumbre de revisar un poco el código fuente para saber cómo funciona. Porque al saber cómo funciona nos da una idea de cómo podemos nosotros adecuar el framework para modificarlo, etcétera, al requerimiento que nosotros estamos deseando implementar o que nos han solicitado. Entonces, esto es lo que yo voy a hacer en mi código como tal. Vamos a minimizar esto. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es definirme una clase que se llame, aquí dentro de la aplicación usuarios, porque aquí voy a controlar todo, que se llame authentication.py. Y dentro de authentication.py es donde yo voy a colocar mi clase que va a heredar de Token Authentication. Entonces lo primero que yo voy a hacer es decirle de REST Framework.authentication. Vamos a traernos Token Authentication. Yo voy a crearme mi clase que se va a llamar Experience Token Authentication.
Y aquí vamos a decirle que herede de token authentication. Y aquí lo que voy a definirme es el método authenticate credentials, que es el método que quería sobreescribir, que recibe al self y la clave, que en este caso es el token. Entonces aquí lo primero que voy a hacer es decirle, ¿sabes qué? Voy a hacer un tree para traerme el token. Tree token igual. Y aquí yo puedo decirle token.objects.get. O puedo directamente colocarle self.getModel.objects.get. Y aquí puedo decirle key igual a key. Voy a traerme solo el token. Este getModel, ¿por qué he puesto getModel? Recuerdan que Token Authentication tiene implementado dentro un método llamado getModel, que lo que hace es retornarnos la clase token si es que el modelo está declarado como none. Y de esta manera me ahorro una línea de importar el modelo token. Entonces, una vez que ha sucedido esto, pues yo voy a decirle except, y aquí voy a decirle simplemente self.getModel.does not exist, que es el tipo de, en este caso, el tipo de excepción que está generando, que como vemos es la misma excepción que está colocando aquí. Aquí colocan model does not exist. Yo he puesto self.getModel en vez de solo model, porque aquí lo han asignado una variable. Yo no estoy creando la variable. Y aquí obviamente vamos a hacer un rise, y aquí vamos a vamos primero a importar la excepción. Entonces aquí sí tenemos que importar de REST framework.exceptions. Vamos a importar authentication failed. Y el error va a ser de este tipo. Y aquí vamos a colocarle token inválido. Ahora, no es que yo me esté inventando esto. Esto está en el código fuente de Django REST Framework. Aquí está. Exceptions.authenticate failed. Yo lo que he hecho es de REST Framework Exceptions traerme este de aquí. Estoy siguiéndolo tal cual. ¿Por qué? Porque aquí es donde va a venir lo bueno. Entonces aquí, ¿qué más venía según lo que habíamos visto? Que si el token.user.isActive rise authenticate failed, y aquí simplemente el mensaje de usuario no activo o eliminado. Listo. Y aquí es donde ya viene lo que le vamos a agregar nosotros. Hasta aquí todo sin ningún problema, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Recordemos que hasta aquí hemos hecho lo que se hacía aquí sin ningún problema. No hemos hecho ningún caso en específico, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí como tal? Si quieren, podemos colocar en vez de .objects.get, podemos colocar un select related user para que nos traiga la instancia de forma más eficiente. Y colocaríamos la consulta .objects.select related. Y aquí, así como habíamos colocado allá, tenemos que poner el nombre de la relación, que en este caso es user, y ahí lo traería para luego obtener de forma más optimizada el usuario que viene dentro de la relación. Entonces, luego de ellos que validaban el usuario, directamente ya retornaban el token. Y aquí es donde yo voy a cambiar. Aquí yo voy a decirle que yo voy a realizarme una función que va a validar la expiración del token. Es decir, yo voy a decir, por ejemplo, ha expirado, expired, igual a voy a crear una función que se llama token expire handler. Y aquí le voy a mandar el token. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crearme esta función aquí arriba. Def token expire handler. Y aquí recibe el token, como ya se había mencionado. Entonces, esta función de aquí, que si quieren la pueden crear aquí dentro, ya depende de ustedes, y tener todo dentro de una sola clase, por ejemplo, ya que si revisamos el código fuente no lo tiene, por ejemplo, y Base Authentication, que lo tenemos aquí, tampoco lo tiene, ya que es una clase así tal cual.
Entonces, aquí donde viene toda la definición como tal, etc. Entonces nosotros podemos definirlo fuera o directamente aquí dentro para tener todo dentro de la misma clase. Entonces aquí sería self.tokenExpire handler. Entonces aquí ya podría colocar lo siguiente: isExpire y vamos a decirle que aquí voy a crear una función que se llama isTokenExpire y le voy a enviar el token. Y esta función lo único que va a hacer es lo siguiente: def isTokenExpire, recibe el token, y lo que va a hacer es lo siguiente: voy a retornarme algo que se llama expires_in token, y aquí voy a decirle simplemente lo siguiente: voy a decirle si la fecha de expiración del token es menor que la hora actual, seconds igual 0. Y obviamente tengo que traer este time delta. Vamos a traerlo de datetime import time delta. Y vamos a traernos en este caso, por si lo necesitemos, aunque por ahora no creo que no lo voy a necesitar. Vamos a dejarlo ahí. Voy a traerme datetime, pero creo que no lo voy a necesitar. Time delta, ya está. Entonces una vez que tenemos esto, lo que va a hacer es retornarnos como tal. Aquí sería self. Y aquí sería self, coma. Aquí también self, coma. Listo. Y aquí self, punto. Listo. Voy a crearme este método. Def expire int self, coma, token. Y este método lo que va a hacer es decirle cuál es el tiempo que ha pasado. Va a ser igual a timezone.now. Este timezone vamos a traerlo de dónde? De django.utils import timezone. Traemos la zona horaria y vamos a decirle menos token.create. ¿Por qué? Porque recordamos que la clase token tiene un campo que se llama la fecha de creación, que se llama created. Y este campo era de tipo datetime, es decir, tenía la fecha y la hora. Entonces vamos a restar la actual, la zona horaria actual, menos la que fue creado. Y esto nos va a dar un resultado, que es el tiempo que falta. Entonces aquí time delta seconds va a ser igual a ¿qué cosa? A el tiempo que yo le defina. ¿Y dónde voy a definir este tiempo? Yo puedo definirlo de forma estática dentro de mi archivo base, y aquí me puedo crear simplemente una variable que lo que me diga sea lo siguiente: token expire after seconds igual, y aquí yo simplemente puedo decirle cuánto tiempo quiero que expire en segundos. Por ejemplo, 10 segundos. Yo le voy a poner 10 segundos para probar. Entonces, una vez que hemos hecho esto, es que yo voy a traerme esta variable desde el settings aquí. Entonces, primero tengo que importarme el settings de django.conf import settings. Entonces aquí yo diría settings.token expire, que es el nombre que le puse aquí. Token expire, entonces como lo voy a copiar y lo voy a pegar. Menos el tiempo que ha pasado, time elapsed. Y al final voy a retornarme este left time. O directamente pueden retornar todo esto. Como ustedes deseen, pueden agarrar y hacerlo de esta forma. No hay ningún problema, pero para especificarlo mejor, ahí está. Entonces este me calcula el tiempo de expiración. Esta función lo que hace es decirme si el token ha expirado, porque aquí compara. Y aquí simplemente el token expire handler lo que va a hacer es que una vez que aquí vamos a borrar esto, así está la variable.
Entonces esta función lo que hace es, primero crea una variable llamada isExpire para saber si ha expirado el token, y esto desencadena una ejecución de xTokenExpire, que lo que hace es verificarme si el token ha expirado, si el tiempo que ha pasado ya es el que se ha definido, y me llama esta función, que es la que realiza todo el cálculo. Esta realiza solo la comparación y aquí obtenemos el valor de lo que ha pasado. Entonces, ¿qué pasaría ahora? Si isExpire, si es que esto ha sucedido, vamos a hacernos que nos imprima, por ejemplo, token expirado. Y al final vamos a decirlo que nos retorne isExpire. Listo. Y esta función es la que yo estoy llamando aquí, ¿ven? Ya que generamos toda la cadena. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahora? Yo, una vez que tengo que si el token ha expirado, yo puedo decirle que si isExpire, ya sé que el token ha expirado, rise, y vamos a decirle de nuevo authentication, la autenticación falló, y puedo decirle su token ha expirado. Y al final yo puedo retornarme lo siguiente: return token.user y el token, tal cual lo hacía la misma web oficial. Y yo, al hacerme esta clase Experience Token Authentication, ya lo estaría, ya podría indicarle un tiempo de expiración, un tiempo de vida de nuestro token. Obviamente hasta aquí no está aplicado en ningún lado. No lo hemos aplicado en ninguna vista, etcétera. Esta clase de aquí simplemente se ha aplicado, se ha creado, etcétera, pero no lo estamos utilizando. Ahí es donde vamos a entrar a crear nuestra propia validación, por así decirlo, de este token. ¿Por qué? Para probarlo, simplemente yo puedo traerme este Experience Token Authentication y simplemente llamarlo en alguna de mis vistas, como por ejemplo en productos, aquí en Product Viewset, y aquí yo puedo definir que me llame a esa clase y decirle a ver qué es lo que ha pasado. Para esta parte de explicar cómo podemos validar todo este tipo de cosas, ya lo vamos a ver en el otro video de cómo utilizar esto que hemos aquí. Lo primero que hemos hecho es el token de expiración, añadir una expiración, un tiempo de vida a nuestro token. Hasta ahora no hemos implementado cómo lo vamos a utilizar, y eso ya lo vamos a ver en el siguiente video para que no se haga todo tan extenso. Así que si tienes alguna duda, etcétera, puedes dejarlo en los comentarios sin ningún problema.